6 de la tarde de mañana, quédense con esa hora, enciendan sus televisores porque a partir de ese instante Mariano Rajoy pronunciará un nuevo discurso de investidura. No lo va a conducir a la presidencia del gobierno con carácter inmediato, la votación se produciría el próximo jueves, la primera de las votaciones necesitaría una mayoría absoluta que no va a conseguir porque será el sábado cuando el Partido Socialista visibilice esa abstención que permitirá al líder de la formación conservadora seguir siendo el presidente del gobierno. 4 años de legislatura pasada, un año más en funciones y se sumará a los que consiga reunir a partir de ahora. Pablo Carballo, muy buenas noches. Muy buenas noches. No va a haber elecciones en diciembre, finalmente. No va a haber elecciones en diciembre. Este es el gran titular, en realidad. Es el titular. Y el domingo, 9 de la noche, más o menos, tendremos presidente del gobierno. En torno a esa hora, Mariano Rajoy Brey será por segunda vez consecutiva el presidente del gobierno. Bueno, hoy anunciaba el calendario Ana Pastor, lo acaba de apuntar Fernanda, después de verse en Zarzuela con Felipe VI, con el jefe del Estado, tras concluir la ronda previa de contactos, ronda express entre ayer y hoy. Mañana, como apuntaba Fernanda, 6 de la tarde, se espera a Rajoy en el Congreso. Me ha trasladado la propuesta del excelentísimo señor don Mariano Rajoy Brey como candidato a la presidencia del Gobierno. Voy ahora, inmediatamente que los deje a ustedes, convocar el Congreso y la sesión de investidura para mañana miércoles a las 18 horas. Y se reanudará el Pleno al día siguiente, el jueves a las 9 de la mañana. Bueno, un corrillo con periodistas después de esta comparecencia reconocía Pastor que la segunda votación, vamos, la definitiva, la importante, va a ser en torno a las 8 o 9 de la tarde-noche del sábado. Por cierto, que la curiosidad la dejaba ya por la mañana Albert Rivera, después de verse con el rey, con esto del calendario, porque se especulaba con que se concentrase todo en la jornada del jueves. Vamos, el discurso de Rajoy y las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Finalmente vuelve a dividirse en 2 días. Se le escapaba a Rivera por la mañana y vean cómo los periodistas estuvieron ávidos con el lapsus. Bueno, yo el discurso no se lo voy a avanzar, mañana lo escucharán ustedes. Hola, buenos. ¿Mañana? Bueno, mañana puede ser el discurso, ¿no? Puede ser mañana, puede ser pasado, pero mañana puede ser el discurso, ¿no? Como no conocemos la fecha, pues nos ha sorprendido. No tenemos fecha. Igual usted tiene información que nosotros no tenemos. No, bueno, yo con algunos de ustedes ya he hablado, no he dicho ninguna novedad. El discurso puede ser mañana y nosotros defendemos que el discurso sea mañana. Bueno, efectivamente, y evidentemente ya sabía Rivera que era mañana el discurso de Rajoy, como luego anunciaba la responsable del Congreso, Ana Pastor. Rajoy, que ha aceptado, después de verse con el rey, ese ofrecimiento que le ha hecho Felipe VI, el segundo en lo que va de legislatura, lo había hecho ya a finales del mes de agosto. El candidato del Partido Popular ha agradecido el gesto del PSOE, ha reiterado su voluntad de buscar acuerdos y mantiene que su intención es agotar la legislatura, es decir, estar los 4 años. Dice también que todavía no se ha parado a pensar, que no ha tenido tiempo en su gabinete, quién va a ser o no ministro. El rey me ha encargado que vuelva a someter mi candidatura a la investidura como presidente del Gobierno y yo he aceptado el encargo. De momento estamos ante un acuerdo clarísimo y rotundo para evitar repetir las elecciones por tercera vez. La verdad, no tengo perfilado mi Gobierno, es más, ni siquiera he pensado en ese asunto, ni se me pasa por la imaginación en estos momentos el plantearme una disolución de las Cortes. Por tanto, mi voluntad y lo que voy a intentar es que la legislatura dure 4 años. Rajoy, que se mostraba dispuesto a negociar con el Partido Socialista cuestiones como la ley de educación, la LOMCE o la reforma de las pensiones, de la que hablábamos hace un ratito aquí en el Vía V. Por cierto, primera visita en la que es ya la 5ª ronda de contactos de Su Majestad el Rey en apenas 10 meses para Javier Fernández. Debutaba al frente del Partido Socialista como responsable de la gestora. Fernández le ha trasladado al jefe del Estado la decisión del Comité Federal. Ha dicho que no contempla sanciones para posibles díscolos, aunque se van a estudiar, y niega que los socialistas vayan a apoyar al Partido Popular durante su labor de gobierno, entre otras cuestiones, con los presupuestos. En primera convocatoria el Grupo Socialista dirá no y en una segunda convocatoria se abstendrá. En ningún caso estamos planteándonos desde el Partido Socialista proporcionar estabilidad al Gobierno, que es el otro elemento de la gobernabilidad. Por tanto, nosotros no nos estamos planteando aprobar los presupuestos generales del Estado al Partido Popular. Yo lo que estoy convencido es que Podemos tomará la calle, porque es lo que están diciendo en las formas que
todos conocemos, y que el Grupo Parlamentario Socialista liderará la oposición. Bueno, hacía referencia a tomar la calle cuando hablaba de Podemos Javier Fernández, después de que su secretario general, Pablo Iglesias, reconociese que su formación apoya las concentraciones que ya están preparadas para el próximo sábado, coincidiendo con esa investidura de Mariano Rajoy en torno al Congreso de los Diputados. Como digo, Unidos Podemos va a apoyar las concentraciones ante el golpe de la mafia democracia, dice el lema de esa convocatoria que pretende rodear la Cámara Baja rememorando lo ocurrido el 25 de septiembre del 2012. Es una de las cuestiones que Iglesias le ha trasladado hoy al propio monarca, a Felipe VI. Iglesias ha saludado las protestas y que regresen los ciudadanos a la calle. Pues los diputados en la legislación española no tienen restringidos sus derechos civiles y es habitual, frecuente y normal que puedan participar en movilizaciones. Respecto a esta movilización concreta, yo creo que el protagonismo le toca lógicamente a la gente y nosotros tendremos que trabajar preparando la investidura. Yo, si tengo ocasión, saludaré la movilización, pero creo que en cualquier caso el protagonismo no es tanto de los diputados, aunque algunos eventualmente puedan saludar o podamos saludar. Creo que el protagonismo es de la gente, pero me parece saludable que en democracia se ejerzan los derechos civiles. Bueno, enseguida vamos a hablar de esa convocatoria para el próximo sábado, recordar aquellas imágenes, la cantidad de cosas que han sucedido en estos años. Yo ya ni me quiero acordar esos momentos de septiembre del año 2012, con aquella tensión que se vivía en torno al Congreso. Recordarán que posteriormente el Congreso fue vallado con aquella imagen que denotaba un cierto divorcio entre la Cámara Legislativa y la ciudadanía. Pero ¿llegó puntual Pablo Iglesias esta vez? Llegó puntual. Además, cuando digo express ha sido express. Fíjate que habría Baldoví por la mañana, luego el responsable de En Comú Podem, Rivera, Fernández, y estaba citado a las 3 de la tarde Mariano Rajoy. O sea, ha sido una ronda prácticamente de visto y no visto. Abrir puerta, cerrar puerta, abrir puerta, cerrar puerta. Ya está entrenado. Ya está todo dicho. Ya está entrenado. Lleva tantas rondas hechas en estos meses que ya está entrenado. Bueno, decía, enseguida vamos a ver esa convocatoria del próximo sábado. Pero, Juan, ¿quién va a ser o líder da oposición? Con ese papel que ten reservado en estos momentos o Partido Socialista, que facilitar a investidura de Mariano Rajoy. Javier Fernández decía muy convencido de que non van a aprobar os presupostos, pero eu non sei se eso vai ser posible. Así que repito a pregunta, quen vai ser o líder da oposición? A ver, a abstención que ten acordada o Comité Federal do Partido Socialista é unha abstención para facilitar únicamente a investidura, non unha abstención para facilitar un acordo de gobernabilidade. Iso parece claro porque son os acordos tomados, o que pasa é que iso hai que poñelo en práctica. O partido principal da oposición actualmente sigue sendo o Partido Socialista. Entón, o que hai é que profundizar nesa actuación de oposición, que son consciente de que vai ser difícil visualizar esa situación, porque, lóxicamente, outras forzas da oposición van tratar de coller ese espacio. Entón, o que temos que facer, ademais, da forma máis conxunta posible dentro de todo o Partido Socialista, o esforzo necesario para curar esas cicatrices e ser capaces de liderar esa oposición. Situación anómala do Partido Socialista. A presencia de Javier Fernández indica o momento tan extraño que está vivendo o partido, porque Javier Fernández é o presidente da xestora, pero non está no Congreso dos Deputados, así que mesmo liderado nestes momentos dentro do Partido Socialista é un pouco difuso. Repito a pregunta, Manuel, quen vai ser o líder da oposición? Bueno, ten que ganar ca súa actuación e o Partido Socialista o leva mal. O Partido Socialista se meteu nun vía crucis, porque a súa argumentación para apoiar, permitir que Mariano Rajoy goberne é non ir a unhas terceiras eleccións pola estabilidade do país. Iso que significa? Pois que o botón nuclear o ten Mariano Rajoy. Mariano Rajoy está amenazando permanentemente de que, no caso de que non exista estabilidade e gobernabilidade, convocará as terceiras eleccións. Entón, se o argumentario do Partido Socialista é para evitar as terceiras eleccións hai que dar estabilidade e capacidade para gobernar, pois Mariano Rajoy lles fará un vía crucis, que non hai orzamentos. Pois eso implica unha situación de inestabilidade e me vexo obligado, Mariano Rajoy, a convocar eleccións. Botón nuclear das terceiras eleccións. Que no Parlamento se lle volven revoltosos e aproban a derogación da LOMCE. Mariano Rajoy dirá que eso é inestabilidade e, por lo tanto, convocará as eleccións. O Partido Socialista entra nunha vía crucis terrible, eu non sei se son conscientes da súa dirección, porque non poden provocar un conflicto real co Partido Popular, porque no momento que o fagan, convocará as eleccións co botón nuclear. E claro, si alguén
que non sexa Trenor, considera que esta pel de cordeiro na que se envolveu o Partido Popular da corrupción, da maioría absoluta, das reformas laborais, da LOMCE, da non negociación con ninguén, e agora di que sí que vai falar no Congreso. Se alguén cree que eso vai máis alá dun intento intelixente de quedarse con un par de millóns de votantes do Partido Socialista, pois salvo Trenor, está moi trabucado. O Partido Popular vai ir ao que vai ir, a ter agarrado, non vou dicir por donde, o Partido Socialista, amenazándolo permanentemente, que como se saia fora da lógica do sistema, aprieta o botón nuclear. A ver, Gonzalo escoito, pero espera, déxame que algunha cousa terá que por decir. alusións. Juan, algunha cousa terá... Había máis alusións, había máis alusións cara a este lado que cara a este. Juan, botón nuclear, o sea, É certo. tedes medo a ese botón nuclear? Non, eu, a ver, personalmente, creo que non deberemos ter ningún tipo de medo. Hai un sistema constitucional que establece unha serie de mecanismos. É certo que o presidente do goberno ten esa capacidade, pero é certo tamén, como agora está apuntando Manuel, que o Partido Socialista ten posto encima da mesa varias cuestións estratégicas que considera fundamental para poder darlle continuidade de alguna forma a esta legislatura. Temos os temas da LOMCE, mañá temos unhas movilizacións importantes, temos os temas da Lei Mordaza, temos temas críticos como de reforma laboral, etc., que hai que poñer encima da mesa con maiorías parlamentarias ou con accións de goberno. Entón, nese sentido, o Partido Socialista o que ten que liderar esas exigencias. Pero realmente crees que o Partido Socialista non vai aprobar os orzamentos do Partido Popular? Eu acabo de escoitar o presidente asesora, igual que o resto da mesa. Temos escoitado tantas cousas últimamente. No es no. No es no, efectivamente. A ver, Gonzalo. Creo que los resultados electorales son complicados para todos, para el gobierno y para la oposición. O sea, eso es la lectura, creo, más sincera que se puede hacer de los resultados electorales. Negar eso es absurdo y es negar la realidad, que es lo que ha pasado en España durante 300 días. O sea, hubo gente que negó eso, hubo gente que negó los resultados electorales. Aquí hubo gente, y gente de tu partido político, que se negó a aceptar que habían perdido las elecciones, que consideraban que quedar tercera fuerza era la gran victoria y que estaban por encima del segundo y por encima del tercero. Y hay gente en tu partido que también considera que tener 71 es más que tener 85, con lo cual se ven más legitimados para eso. Incluso hay gente en tu partido que considera que el Parlamento no tiene ninguna validez y que hay que sacar la política, hay que hacerle un escrache al Parlamento para deslegitimar al Parlamento elegido por todos los ciudadanos. Y consideran que 10.000, 15.000, 20.000 personas es mucho más que los 20 millones que fueron a votar en las últimas elecciones. Quiero decir, eso también pasa en tu partido, no solo y en concreto, a veces hasta yo creo que tú lo piensas, ¿no? Cuando hablas de botón nuclear, tienes razón. Tienes razón. Casi siempre. Ya, yo también. Por eso me extraña que a veces intentes leer o predecir lo que voy a decir. Tienes razón con el botón nuclear. Claro que sí, que es una potestad que tiene el presidente del gobierno. Y es verdad que como las cosas han hecho tan mal en el Partido Socialista, llega a esta situación con una debilidad acrecentada. La debilidad inicial de los resultados electorales, pero una debilidad acrecentada en una postura que negaba la realidad del no es no, para luego venir a una especie de abstención técnica o vergonzante o como se le quiera llamar. Pero peor es hacer política de tierra quemada, Manolo. Peor es hacer política de tierra quemada manteniendo el lenguaje belicista que tú tienes. Peor es eso. Y entonces pensar que cuanto peor le pueda ir al país, cuanta mayor crispación podamos tener, cuanto más podamos deslegitimar las instituciones, cuanto más podamos llamar gilipollas a los votantes de los otros partidos, eso va a ser mejor para nosotros. Creo que es algo muy malo, muy malo. Y sí que es verdad que va a ser una legislatura muy dura. Y si vosotros seguís por la misma vía, deslegitimando las instituciones, restándole mérito a los resultados electorales, creo que va a ser durísima. A ver, por un lado, a movilización social nunca debe ser criminalizada de ollo porque precisamente a movilización que está convocada para o sábado está punida tamén pola lei Mordaza, que non pode ou non permite neste caso que se poidan rodear as institucións porque se considera case que un asalto a elas, pero fora diso, non? Eu a pregunta que me fago diante deste espectáculo que levamos semanas vendo por parte do Partido Socialista é suicidarse para qué?
É dicir, suicidarse para que se finalmente non van a apoiar, supostamente, ou como di agora o presidente da xestora española, non van a apoiar os orzamentos. A min extrañame moito que non o vayan facer, non? Precisamente porque senón non tería sentido, o único que estaríamos é diante dunha xogada para adiar as eleccións, que as terceiras non se produzan en decembro, pero si se poidan producir de maneira inminente case en canto pasemos de ano, non? A min extrañame moito que iso vai a ser así. Creo que aí xogan a batalla de poder interna que ten o propio Partido Socialista, claro, crer o que di agora o presidente da xestora española é un pouco complexo despois do que dicíamos, non? Dese no es no, dunha abstención técnica a un entreguismo absoluto de non vamos poñer ninguna Vamos a volver enseguida al Partido Socialista, pero como decíamos, convocatoria de este próximo sábado, esa petición para que se rodee el Congreso recordará o no a lo que sucedía aquel 25 de septiembre del año 2012. Tenemos imágenes de aquella convocatoria, hablabais de la ley Mordaza, por cierto, mucha gente pagó multas como consecuencia de aquella convocatoria multitudinaria, seguro que la recuerdan, aquí la contamos prácticamente en directo con mucha gente rodeando el Parlamento español que, como decía antes, estuvo blindado durante muchas semanas, rodeado de vallas para tratar de impedir que la gente se aproximara. Están viendo imágenes de aquel día, como decía, 25 de septiembre del año 2012, en pleno shock emocional de toda la sociedad española como consecuencia de la crisis económica y de la crisis política e institucional. Esto sucedía, como decíamos, en el año 2012, se pretende recuperar este espíritu. La posición de algunos partidos ya ha sido explicitada, la de Podemos, la de Unidos Podemos. Bueno, pues en función de quién se ha pronunciado, ha introducido matices. Pablo Iglesias ha dicho que se acercará a mostrarle su apoyo, aunque ejercerá como diputado dentro del Congreso. Vamos a ver un poco el resumen de qué papel van a jugar cada uno de los representantes políticos este próximo sábado. Este fin de semana podemos ver imágenes muy parecidas a estas. La marcha contra la investidura de Rajoy ya se está organizando. La diferencia es que esta vez contarán con la complicidad activa de algunos diputados. Unos cogerán la pancarta, otros saludarán. Yo en todo caso saludaré. Y yo creo que el protagonismo lo tiene que tener la gente, pero en cualquier caso es bonito que algunos diputados podamos saludar esa movilización. Movilización convocada bajo el lema ante el golpe de la mafia, democracia arropada por Unidos Podemos. Estarán fuera o dentro. Vamos a ver cómo va el día, ¿no? Nosotros lo que no vamos a dejar es de estar votando en contra de Mariano Rajoy. Es bueno que haya protestas, también es bueno que estemos votando no a Rajoy. Supongo que hoy decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Baldoví desvela que el rey no es ajeno a lo que se está preparando. Sí que me ha manifestado que será un tema que abordaría con Pablo Iglesias cuando llegara. Desde el Gobierno advierten a Podemos. No se puede pretender al mismo tiempo estar dentro y estar fuera, porque entonces lo que realmente están haciendo es criticarse a ellos mismos. Lo que se hace en la calle es otra cosa, como lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, antes de ayer, en la que una horda de chavistas tomó la Asamblea Nacional. Espero que ese no sea el modelo para Pablo Iglesias y que no tengamos a una horda de militantes de Podemos tomando el Congreso de los Diputados. El derecho de manifestación es un derecho que está recogido en la Constitución, por tanto, todo lo que se haga cumpliendo la Constitución y la ley, pues es algo que se puede hacer. Ciudadanos les pide esto. Ahora que hemos conseguido que algunos de los anhelos y algunos de los contenidos de aquellas pancartas del 15M estén en la Cámara y en una hoja de gobierno, que ahora, por favor, trabajen desde el escaño, no desde fuera. Ahora está por ver cuántos diputados saldrán del Congreso para rodearlo. Alexandra Fernández, diputada de En Marea, adscrita al grupo de Unidos Podemos, también ha dicho que apoyará esta movilización. ¿Ten sentido, Manuel, esta convocatoria do sábado? Claro. Vamos a ver, o venres pasado se constituiu o Parlamento Galego. Ali na porta do Parlamento Galego estaban os traballadores e as traballadoras do Banco... Bueno, pero isto rodea o Congreso, como considerar que o que está acontecendo ali non... Perdona. Estaban concentrados os traballadores e as traballadoras do Banco Pastor e os traballadores de Isolus, digo traballadores por son da construcción, 99% de Isolus Corvial. Sí. Os deputados de En Marea, os deputados e as deputadas do BNG e os deputados do Partido Socialista. Fomos a falar con eles. Sí.
a recoller as súas propostas. Pero, insisto, Manuel, a convocatoria do sábado é ante el golpe de la mafia, democracia. Quen é a mafia? Contra que... Evidente. No, a ver, fago pregunto. Que tamén lo dicen en la convocatoria. Bueno, a ver, espera, deixa. A ver, quen é a mafia? Tamén como me fas a mí, responde tamén un pouco. Quero decir... Bueno, eu non sei no Congreso dos Deputados, pero aquí en Galicia está claro quen forma parte da oposición e quen forma parte do goberno. Vamos a ver. Conta. Quen é a mafia? Digamos, a mafia son os poderes económicos que forzaron a man no Partido Socialista para que no es no se transformara en sí para que goberne Mariano Rajoy. O sea, que é unha manifestación tamén contra o Partido Socialista. Non, contra o poder do IBEX 35, dos medios económicos, da editorial do país, de todo ese entramado contra Felipe González. Contra todo el mundo. Contra todo ese entramado de poder que ha decidido que en España só poden gobernar dende a dereita. Y los ciudadanos que depositaron sus votos en las urnas, dende ese modelo. Esos también los vamos a criminalizar. Existe un cabreo real por parte de moita ciudadanía que queríamos que en España hubiese un goberno de izquierdas. Ese goberno de izquierdas foi evitado por un golpe non de Estado, porque un golpe de Estado... Golpe de Estado lo dicen los convocantes, lo dicen los convocantes. A xente que loitamos contra a dictadura sabemos que é un golpe de Estado. Golpe de Estado lo dicen los manifestantes. O cambio de timón que hubo no Comité Federal do Partido Socialista só se explica polo enorme poder que influe aí a través da voz de Felipe González para mudar a posición que tiña tomada o Partido Socialista no seu Comité Federal. E a xente da esquerda estamos moi enfadados con que eso tiña sucedido. A ver, por alusións, efectivamente, que ti te sientes aludido por cousas que non tienen que ver contigo. Es que negar la realidad. Mira, voy a hacer un contextual. Deixa que remate con unha afirmación. Eu empezo a estar enormemente preocupado con que se criminalice dereitos constitucionais. O dereito á manifestación é un dereito constitucional, é unha das liberdades básicas da cidadanía. Cando se pon en cuestión que a cidadanía se pode manifestar xusto onde está a soberanía popular, que o Parlamento non son quen de entendelo. A policía ten que establecer os mecanismos de seguridade, a xente ten que mobilizarse dun xeito respetuoso cas normas democráticas. Pero se poñemos en cuestión que a xente se movilice, que exerza os dereitos constitucionais, ¿de que estamos falando? Completamente, espera, no, porque es que esto tengo que decirlo, completamente de acuerdo, Manolo, estoy completamente de acuerdo en que los derechos civiles no hay que criminalizarlos, ninguno. Y lo que no puede ser es que la tercera fuerza, una fuerza parlamentaria, criminalice los resultados electorales, deslegitime los resultados electorales y hable de pucherazo o hable de golpe de Estado. O sea, aquí lo que está viendo es el resultado de unas elecciones, donde los ciudadanos fueron a votar, muchos más de los que se van a ir a manifestar. Perdona, mucho más. Pero, ¿qué caray? ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué dices eso si hay 137 diputados y tú representas a 71? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo dices eso? Si sumas las derechas, lo que tú llamas las derechas, y suman más que las izquierdas. ¿O es que tú ahora los soberanistas de derechas también los incorporas a las izquierdas? No, yo creo que no. Entonces seamos un poco raros. El Partido Popular es la primera fuerza, subiendo votos respecto y diputados respecto a las anteriores. Habéis sido incapaces aún, y has sido incapaces de reconocer esa victoria electoral. Desde el primer minuto lo deslegitimaste. Y eso sí que atenta contra los derechos civiles. El derecho al sufragio. Y lo estáis devaluando desde el primer minuto. Desde el primer minuto. Y pretendéis agarrados, perdona, a otro tipo de derechos más matizables y más así tal. ¿Aquí no está prohibido la libertad de manifestación? Para nadie. Para nadie. Y así lo dijo el presidente. Y así lo dijo el presidente. Lo que no está permitido es hacer en libertad. Lo que no está permitido, igual que la libertad de expresión, es ejercerla contra alguien. Es vulnerar los derechos de alguien utilizando tus propios derechos. Eso no es libertad. Y confundirlos es terrible. Gonzalo, momentino. Juan, primeiro, porque igual iso no discurso de Manuel, evidentemente, dirixidas a determinadas persoas que están no teu partido. Antes de nada, hai un marco como é a lei chamada Mordaza que establece unha restricción de dereitos cívicos clarísima e para nós, e creo que para todas as forzas políticas mínimamente democráticas é unha lei que hai que modificar e que o Partido Popular ten que revertila. Manuel, tivemos a oportunidade de ter un goberno progresista, o teño dito máis veces. Iso non significa e non discute para nada, Gonzalo, os resultados que obtivo o Partido Popular, pero estamos nun sistema de maiorías parlamentarias. E nese sentido, se hai maiorías parlamentarias que avanzan nun goberno dun determinado color, adiante, e tivemos esa oportunidade. Isto non justifica o que
a evolución que tivemos, que non só é unha loita de poderes internos, é unha loita que va moito máis alá, porque hai debates ideolóxicos de modelo de partido, debates territoriais. E a mí o que sí me gustaría ahora decir para rematar esta intervención é que o que non me parece nada axeitado nestes momentos, nin outros, é esta polarización que estamos vivindo. A min que existe unha movilización na rúa me parece algo absolutamente democrático. Os dereitos de un rematan onde comenzan os dereitos de outro e hasta aí todo nun sistema democrático ben entendido pode ir adiante. É dicir, a mí as movilizacións precisamente me parece que forman parte da sociedade civil, ten que respetar os mecanismos que hai, pero sí que o proceso de investidura está respondendo a un sistema constitucional. E esas son as... Olalla? Eu simplemente porque aquí nesta mesa téndese a confundir a maioría parlamentar ca maioría social. E simplemente con que gañen un número de escanos xa non se analiza a variável da abstención nin de as persoas moitísimas que foron a depositar outra papeleta que non fora do Partido Popular neste caso o día das eleccións. Fora diso, eu creo que pretender facer ou facer crer que esa movilización quere ser, vamos, o que dicía ao comezo, non un asalto case a man armada a un congreso, eu creo que está moi lonxe da realidade. O que se está vendo, o que se visualizará, o que se viu aquel día, aquel 25 de setembro, o que se visualizará este sábado é precisamente que non todo o mundo comulga co que se está facendo e que iramos ou non, teñan ou non legitimidade para facer esa abstención, para que goberne o Partido Popular, non temos que tragar, porque existe esa legitimidade política e institucional, non temos que tragar con 4 anos máis dun goberno que nos deixou nunha situación a todas as traballadoras e todos os traballadores moi crítica. E se nos queren negar a través desa lei mordaza como xa se fixo, eu padecina recentemente cando fun mobilizarme en Mondoñedo coa visita da raíña, non? Pasas por aquí e receta al canto, non? Porque non podes, se non sigues as instruccións a rajatabla do que se establece agora mesmo nesa legislación, se non cumpres con esas instruccións non podes nin sequera dicir o que pensas na rúa. Non temos que tragar. Claro, en democracia a veces hai que tragar e se resulta que hai un sustento parlamentario de 4 años, claro que se traga. Nosotros tamén tragamos cuando hai alcaldes o cuando hai gobiernos que non nos gustan. Cuando gobernó el bipartito, nosotros admitimos que tenían unha mayoría parlamentaria. Salía de esa rúa a movilizar. Claro que salíamos a movilizarnos. Que era a primeira vez que vos vimos detrás dunha faixa. Pero si yo no tengo nada contra que se movilice la gente, si me parece fantástico. Y si quieren manifestar, si quieren hacer una manifestación, muy bien. Lo que no me parece bien es que se hable de golpe de Estado en una sesión de investidura. Lo que no me parece bien es que se deslegitime un proceso electoral. Lo que no me parece bien es que se diga que el presidente va a ser presidente porque el IBEX ha torcido el brazo a torcer al segundo partido. Así. Eso es porque vosotros lo decís. Supongo que en vuestros periódicos, en vuestros medios de comunicación, os creáis esa tesis, la construís, os gusta, la compráis y encima la difundís entre los vuestros, os la aplauden. Hay vida más allá de los vuestros, hay mucha vida más allá de esos afiliados que os aplauden todo lo que dicen y mucho más allá del argumentario, muchísimo más. Y hay cosas que es que es alucinante, o sea, non temos que tragar. Yo ainda me quedei con el non temos que tragar. Y los demás, cuando resulta que llega un partido que está por el Parlamento y pretende dictar lo que es y que tiene mayoría social, la mayoría social en democracia la indica también los resultados electorales, porque precisamente como es muy difícil de saber quién tiene esa mayoría social, hay que ir a algo que nos permita desempatar esas percepciones que tenemos cada uno. Y eso son las elecciones. Entonces, cuando tú tienes mayoría social de Galicia y resulta que los ciudadanos te dicen que no la tienes y te dejan por el Parlamento, lo mínimo es tener un poco de humildad y decir, mi mayoría social es un poco más pequeña que el que saca 16 diputados. Claro, es que hay que ser un poco así. Segundo, lo peor de todo esto... Es que ahora ya, lo peor de todo esto es que se está deslegitimando el sistema democrático, se está deslegitimando. Empezasteis a hacerlo el primer día. Estáis haciendo, mira, os reíais antes de lo de Venezuela. Os reíais antes de lo de Venezuela. En Venezuela hubo unos manifestantes que violentaron el Parlamento, entrando en el Parlamento, y violentaron lo que habían decidido la mayoría de los ciudadanos, unos cuantos organizados por el gobierno. Hubo un candidato en las elecciones que hace unos días dijo que respetaría el resultado electoral si él ganaba, y si no ganaba no lo iba a respetar, o ya vería. Aquí hubo un señor que, como no tuvo los votos que deseaba, llamó gilipollas a los ciudadanos, a los gallegos, y aquí algunos aplaudís con las orejas esas estupideces y os encanta. A mí me parece terrible que uno respete los resultados electorales, valore
considere que tiene la mayoría social de su lado cuando gana las elecciones y cuando las pierda, sea capaz de reconocerle eso a los otros partidos. Y quedámonos Yo, de brazos por mi parte, cruzados esperando si bloque como nacionalista, gobernades. no, podéis hacer oposición, pero respetar también a quien tiene la mayoría y reconocerle que tiene esa mayoría. Lo que tú estás diciendo de la mayoría social no es verdad. Lo que tú estás diciendo de la abstención y de todo eso, 3/4 de lo mismo. Sí, claro, yo te doy ese argumento a ti, Manolo, y es terrible. Cuando decías que solo tres votantes tuvo el Partido Popular de cada 10. Y Marea tuvo uno. Y yo no le deslegitimo a la Marea. Y la Marea, que tuvo más votos que el Partido Socialista, es el líder de la oposición, con 1 de cada 10. ¡Qué ridículo! Es que es ridículo. A ver, venga. Pero no vas a oír nunca del Partido Popular que digamos, la Marea no es el líder de la oposición porque solo tuvo 1 de cada 10 votos. ¿Entiendes? Entonces hay que aprender a respetar los resultados electorales, que a veces cuesta mucho. Venga, a ver, Juan y después Manuel. Ese liderazgo que apuntas últimamente de oposición, veremos cómo se fragua, non? Eso é un camiño que ainda temos por recorrer no Parlamento de Galicia entre todos. A min son un tema que me preocupa moito desde o punto de vista da convivencia social, é dicir, alimentar, vou non dicir tanto por unha parte como por outra, con estas movilizacións, esa dinámica que eu considero que desde o punto de vista da convivencia cívica peligrosa non me gusta nada. E iso no Partido Popular tirades moito dese mecanismo, son mecanismos delicados. Pasa algo parecido no ámbito territorial, é dicir, nos debates de territorios históricos non tedes esa capacidade de chegar a acordos e de entender que di o que está enfrente. Entón, para min, é unha cuestión que quería apuntar, alimentar ese tipo de, ou criminalizar este tipo de movimentos me preocupa, porque precisamente retroalimentan os movimentos. Manuel? Entón temos que buscar ese equilibrio. Para acabar xa. É tan exagerado o número de barbaridades que dixo Gonzalo, non sei por cal empezar. Déxeme que diga unha cuestión previa, non? Hai algunhas persoas que loitamos pola democracia, outras non. Algúns loitamos contra a democracia cos persoas que dirixían o teu partido político, o Partido Popular. Entón, aqueles que loitamos por votar, por ter institucións representativas, e que sufrimos, nós ou moitos dos nosos amigos e compañeros e camaradas, sabemos perfectamente que é a representatividade popular. O sabemos perfectamente. Non nos pode dar ninguén, a xente da esquerda deste país que loitou pola democracia, ninguén da dereita nos pode dar a máis mínima lección do que é a democracia. Pois espérate en el Parlamento, Manolo. Espérate en el Parlamento. Porque antes cuando non habla hai que escuchar tamén. Por favor. Discutí bastante. Mira, o Partido Popular tuvo nestas eleccións en Galicia 677.000 votos. E o BNG, o PSOE e en Marea tuvimos 635.000 votos. Valoremos eso. Hai unha legitimidade de 677.000 votantes e unha legitimidade de 635.000 votantes. Eso se transforma en 41 diputados polo que sexa, e ten maioría absoluta e vai gobernar. Pero non é que unha maioría social enorme de Galicia votara unha opción frente a unha minoría irrelevante. 677.000 contra 635.000. Prácticamente, 31.000 votos de diferencia, prácticamente iguais. Ora o relevante, Gonzalo. Eu non creo nun modelo de democracia que consista en depositar unha papeleta cada 4 anos e deixar que o gobernante faga e desfaga ca miña vida e cada xente que me rodea o que queira. Unha democracia real, participativa, plena, implica a participación da sociedade de forma activa, en movilizacións, en iniciativas, en ILPs, en posicións, eso é a democracia. Vos non a entendedes así porque nunca entendichedes ben o concepto da democracia. Non hai democracia sin dereito de manifestación. Non existe democracia sin libertad de prensa. Non existe democracia si a ciudadanía non pode transmitir as súas opinións. Que vosotros estás atacando porque pertenece a los medios privados. Aqueles que detentades o poder, que estades acostumbrados a detentar o poder e a utilizar ese poder para amordazar, os pon nerviosos que a xente non acepte esa orde. E eu digo, eu non a acepto. No Parlamento de Galicia penso debatir, pero cando os traballadores do Banco Pastor ou mañán a comunidade educativa saia a rúa contra a 11, eu vou a estar ali.
Tamén. A ver, Gonzalo, xa para rematar, pero casi titular, de verdad, porque temos que avanzar un pouco, non contaba eu que isto de ocupar el Congreso iba a dar para tanto. No, da para mucho, cuando además después alguno... Primero, aquí no está siendo ningún colectivo, aquí está siendo una organización política con presencia en el Parlamento el que hace una organización de un acto contra el propio Parlamento. O sea, empecemos por ahí. Y el vínculo que hay de los organizadores con Podemos es absoluto. El respeto. Mariano Rajoy dice cosas muy bien, y además te voy a decir una cosa, o sea, me gusta que escuches a Mariano Rajoy, y seguramente vas a aprender muchísimo, y si estos 4 años sigues escuchando a Mariano Rajoy, seguramente vas a ser uno de los mejores diputados del Parlamento, es muy probable, Manolo, muy probable, y seguramente que si dejas los argumentarios y el sectarismo a un lado, es muy probable que también aprendas que hay vida más allá de tu organización, muchísima vida, Mira, a los ciudadanos los representamos muchos, lecciones de democracia yo creo que podemos aceptarlas todos, ir de listo con esas cosas, cuando estuvo financiado por Venezuela, cuando está apoyando las barbaridades de otros países, cuando criminaliza o cuando castiga los abusos de poder cuando vienen de un color o de un partido político pero no de otro, amigo mío, yo creo que eso tampoco te hace ser mucho más defensor de la democracia. Yo siempre defendí la democracia. Lecciones tú a mí de esas me das poquísimas, poquísimas. Y lo segundo, los derechos son para respetarlos todos, los que nos gustan y los que no nos gustan, cuando los ejerce el que gobierna y cuando los ejerce el de la oposición. Y cuando hablabas de la libertad de prensa, quiero decir que el único ataque que hubo a la libertad de prensa en los últimos tiempos fue el que hizo tu partido político, que precisamente... Caleme un partido político? Podemos. O el que va en coalición contigo. Va contigo, ¿no? Claro, que no sabéis respetar esa libertad de prensa, no sabéis respetar los medios de comunicación privados, no fueron los que atacaron a los medios de comunicación privados, diciendo que no respondían al interés de la sociedad porque solo respondían a los intereses, no sé, de su consejo de administración, que a la vez estaba controlado por el IBEX. Quiero decir, entonces... Bueno, a ver, Olaya, algún apuntamento? Eu creo que aquí Gonzalo hoxe me estruturou o touciño ca velocidade para todos os lados. Eu simplemente creo que non se pode confundir unha manifestación que o que ven é para aquelas persoas que ademais non teñen representación, porque non todo o mundo ten oportunidade de contar con un escano para manifestar a súa opinión, pois que non contan con esa representación directamente na Cámara, queren tamén expresar o seu desacordo co que está acontecendo ali dentro, que o están facendo por a través dunha das ferramentas tan básicas e tan indispensables como é o dereito á libre manifestación, á libre asociación, o que non se pode confundir, xa digo, o goberno e a elección dun presidente cunha Cámara no seu conxunto, neste caso co Poder Legislativo. Bueno, veremos que capacidade de convocatoria ten esta manifestación do próximo sábado. Decía que veíamos esas imaxes do ano 2012, a ver que pasa o sábado. Pablo, las consultas con el rey dieron bastante de sí. Suele suceder que, bueno, hay algunos diputados que cuentan cosas que suceden en esos comentarios. Ha llamado mucho la atención lo que ha contado Joan Baldoví, sí, que se encuentra con el jefe del Estado. A revelar un poco cómo son las conversaciones. Lo veíamos ahí apuntando que iba a hablar con Iglesias de la famosa manifestación. Bueno, pues también ha contado más cosas, además de que repetía traje de una boda. Ha hablado de una de las reformas... Excusatio, non, petita... Ha hablado de una de las reformas que están sobre la mesa y además una de las que a priori parece más complejas, por lo menos poner de acuerdo a todo el arco parlamentario. La famosa Carta Magna, la Constitución. La intocable. Bueno, pues el rey hoy debía estar de humor, tranquilo, más relajado, decía Baldoví, que dice que no hay que dramatizar, no hay que dramatizar con la Constitución. Así lo revelaba el portavoz de Compromís. Dice que el rey ha dicho que a veces hay que desdramatizar los temas. ¿Se está refiriendo a la reforma de la Constitución? Sí, se ha hablado así, es decir, que no hay que tener miedo a abordar determinados temas y evidentemente han sido esas sus palabras, sí. Bueno, hay que tener cuidado con las cosas que cuenta el rey, porque aquí la aretea a todo el mundo en cuanto puede lo que allí sucede. Bueno, hablamos de Joan Baldoví, de esa desdramatización de la reforma de la Constitución, pero probablemente la papeleta más importante la tiene, como yo creo que todos coincidimos, el Partido Socialista, la gestión no solamente de esa abstención, veremos si finalmente es en bloque o parcial, las consecuencias de esa abstención y lo que tiene que hacer a partir de ahora. Javier Fernández ha hablado de todo lo que va a pasar a partir de ahora. Sí, le ha dicho a los barrios, ayer contábamos la famosa carta de varios responsables territoriales pidiéndole la abstención técnica, es decir, que 11 diputados abstengan y el resto del grupo vote en contra. Bueno, hoy Fernández en esa comparecencia después de ver al rey ya les ha dicho que no, aparte ya de haberlo respondido por carta, que la decisión del Comité Federal afecta a todo el grupo y que abstención es abstención, así de claro.
lo ha dicho Fernández. Bueno, una vez que se ha posicionado hoy, que no habíamos escuchado, es Pilar Cancela, la presidenta de la gestora del Partido Socialista. Por cierto, que tampoco ha descartado, ante preguntas de los periodistas, que ella vaya a votar no en el pleno del próximo sábado y en el de pasado mañana, en la primera vuelta. Bueno, Cancela dice que no firmó esa carta, pero está de acuerdo con ella, que no rubricó solamente por estar, digamos, en funciones como presidenta provisional de una gestora. Yo creo que la dirección provisional del Partido Socialista y la dirección del grupo parlamentario deberían intentar no ahondar más en la división tremenda que en este momento tenemos en el Partido Socialista. Yo creo que no es bueno trasladar esa división al grupo parlamentario. Hay fórmulas para poder mantener el acuerdo del Comité Federal y yo lo único que pido es que se exploren esas fórmulas. Pero usted no firmó el documento en el que pedían ayer. No firmamos el documento ni la presidenta de la gestora de Melilla ni yo, porque entendemos que somos precisamente direcciones provisionales. Nosotros respaldamos el contenido de ese documento, pero no lo firmamos precisamente por eso. Yo creo que las cosas llevadas a los extremos y a la imposición nunca son buenas. Por cierto, que esa nómina de posibles díscolos dentro del Partido Socialista sigue increciendo. Está ya en 18 posibles votos negativos, incluidos evidentemente los 7 del PSC. Y una pregunta en el ambiente. Hoy se le ha hecho a varios diputados y responsables del PSOE. ¿Puede votar no o desacatar al Comité Federal Pedro Sánchez, un exsecretario general ocupando el cargo que ocupó? Javier Fernández reconocía que no ha hablado con él en todo lo que va este tiempo, que no lo ha localizado. Y a las preguntas hoy, bueno, un poco de todo. ¿Puede un exsecretario general del PSOE votar en contra de lo que ha decidido el órgano del partido, el Comité Federal? No sé lo que va a hacer. Por tanto, es un supuesto, un escenario que no me he planteado y en todo caso le corresponderá a él. Pero más allá de que usted no lo sepa, ¿qué le parecería si lo hiciera? No quiero opinar. Yo creo que no es momento de echar más leña al fuego por parte de nadie, ¿no? El secretario general, el ex secretario general, por desgracia, yo no soy su portavoz, por lo tanto yo no puedo hablar por él. Pero seguramente tomará la decisión más responsable y coherente como siempre ha hecho. ¿Y a usted qué le parecería que lo hiciera? ¿Que se saltara la disciplina de voto? No, yo no voy a opinar sobre eso. Yo creo que esa posibilidad seguramente no existe. Es un secretario general. Los que han sido miembros de la Ejecutiva Federal, no hablemos ya del propio secretario general, que no acaten una decisión democráticamente, legítimamente adoptada por el Comité Federal, pues sencillamente no me cabe en la cabeza. Por cierto, que la secretaria general del Partido Socialista en Madrid, en una entrevista televisiva esta tarde, decía que está segura de que Pedro Sánchez va a acudir al Pleno, vamos, que va a estar presente. Otra opción era que no acudiera. Y hemos sabido más sobre el Comité Federal, sobre los barros que trajeron estos lodos, las discrepancias, lo que dijeron unos, lo que dijeron otros. Un medio de comunicación madrileño publicaba algunas de esas intervenciones. Por ejemplo, la de Susana Díaz, cargaba contra Podemos, hablaba de los líos internos. Y ojo a una frase que utiliza, dice que el PSOE no es ni de izquierdas ni de derechas. Y a otros partidos no les importará, porque son antisistema, repetir unas elecciones. Y si fuera por algunos partidos, estaríamos haciendo muchas más elecciones, repitiendo por tercera, por cuarta y por quinta vez, hasta que se demostrara que este sistema del que disfrutamos, esta democracia parlamentaria de la que disfrutamos gracias a una transición que consideran un candado, no sirve. Pero yo como socialista eso no puedo compartir. Cuando salgamos de aquí, acaben las rencillas y triunfen los socialistas, que no son ni buenos ni malos, ni de izquierda ni de derecha. ¿Cuánto tiempo hemos gastado en demonizar a unos compañeros contra otros? Bueno, esa es la intervención, parte de la intervención, evidentemente de Susana Díaz. Allí se vieron momentos de especial tensión entre el posicionamiento de uno y el posicionamiento de otros. 3 horas de debate que dejaron para cosas como estas. Vamos a estar desdibujados, sin liderazgo en la oposición, y no vamos a ser fundamentales para nada. Y vamos a encima a arrastrar la culpa imborrable de haber facilitado un gobierno del Partido Popular. Deberíamos plantearnos en ese escenario de futuro un congreso en el que primero debatamos de ideas y después debatamos de personas. Porque si no debatimos de ideas, dará igual que sea Pepe que Juan. Olvidamos que le damos a Rajoy la mejor y mayor herramienta que tiene un presidente, que es convocar las elecciones cuando les dé la gana, y que va a permitir que le estemos destrozando el legado. No, hombre, convocará elecciones. No compremos hoy un respiro momentáneo al precio de ahogarnos en el futuro. Creo, y por eso lo digo en este comité, que vamos a manchar al Partido Socialista para muchos años. Y además vamos a limpiar a PP y a Rajoy. La tradición histórica del Partido Socialista hasta la Guerra Civil
es una tradición de participación directa de los militantes en todas las decisiones importantes del partido. La historia está escrita, por favor, no la falseen. Debían ser unos grandes podemitas, Javier, porque recurrían al voto directo de los militantes cada vez que había una decisión que tomar. Bueno, pues estos son cosas que se dijeron en ese comité federal, ni de derechas ni de izquierdas. Volvemos a estar ahí otra vez, por favor. Estoy agotada ya de andar yendo y viniendo. Juan, ¿qué posición tienes tú en relación con la posibilidad de que se rompa la disciplina de voto? ¿Apelas a ese derecho? Y en cualquier caso, en el caso de que se produzca, ¿qué tiene que hacer el partido con los diputados que decidan no abstenerse? A ver, neste sentido veño tendo unha posición personalmente moi clara e nos diferentes foros que teño concurrido teño manifestado en reunións do partido, etc., ainda que a miña responsabilidade está únicamente como diputado no Parlamento de Galicia. Pero antes de nada, como frontispicio, si somos de esquerdas, somos socialdemócratas. Non, contallo a Susana Díaz, que foi a que a dixo, non mo contes a min. Pero bueno, volo conto a todos. A partir de aí, non existe un mandato imperativo en termos constitucionais, entón, en ese sentido, bueno, pois, apelar á disciplina sí que o comparto desde o punto de vista estatutario, pero hai mecanismos estatutarios que permiten que esas disciplinas non teñan por que poñerse en marcha. Quero dicir, eu, antes de nada, sí que non estou a favor do resultado final que acadou o Comité Federal. Eu estaba na posición contraria. En ese sentido, o teño claro e cada día, como digo, o teño máis claro todavía por todo o que temos falado. A partir de aí, eu creo que para non forzar máis as cousas, a Organización Federal debe dar ao Grupo Parlamentario no Congreso liberdade de conciencia en voto. É un mecanismo que permiten os propios estatutos e o que se ten recurrido en outras ocasións, por outro tipo de materias. Pero non está neso. Pero eu creo que no que se debería estar, para non fracturar máis a situación. Non olvidemos que a carta desta mañá está suscrita por 8 responsables regionais, máis dúas máis que poden ser Galicia, que poden ser Melilla, estamos falando de 10, de 17, que decir, temos que ter claro, sin contar o PSC, temos que ter claro que a situación é unha situación crítica e non deberíamos forzar máis a situación. Si queremos ser precisamente capaces de volver a aglutinarnos. En este sentido, só quería apuntar unha cousa máis. Cando o SPD en Alemania coligouse coa CDU, fixo unha consulta á militancia. Aí queda. Manuel? Brevemente, por favor. Brevemente. Eu creo que este é o primeiro paso do Vía Crucis, non? Porque a lógica sería que o Partido Socialista, 11 diputados de Andalucía, por poñer un exemplo, non foran ese día ao Parlamento, non? Porque sería suficiente. Pero hai que lembrar, perdona que te interrumpa, que Susana Díaz aínda non foi quen de pronunciar a palabra abstención. Está costando tanto como a Rajoy decir Bárcenas. Digo que, efectivamente, pero digo que tomar unha decisión que volve a abrir unha fractura no Partido Socialista, porque vai a vir esa factura, no PSC van a votar que non sei os demais. Eso ten unha solución moito máis fácil, e é que 11 diputados non vayan ao Congreso, que non teñen que pasar a vergoña de decirme absteño para que goberna Rajoy, non señalar a 11 para que pasen esa vergoña dentro do seu grupo, pero que non vayan a votar. É así de simple. Por que se elixe o que máis dano lle fai? Porque o que se está facendo é unha visualización política dun acordo entre o Partido Socialista e o Partido Popular. E eu, claro, que eso é así de evidente, porque a lógica do partido, é dicir, bueno, que goberna Rajoy, perdemos o AVE, non pasa nada, e disimulamos o asunto. A ver, brevemente, Olalla, despois Gonzalo. Eu creo que precisamente non queren iso. É que levamos... É dicir, se imos rebobinando un poquinho hacia atrás todo o que levamos vivindo estas semanas, todo nos encauzou hasta ese momento, non? Por iso falaba eu da guerra de poder interna. É dicir, aquí hai un sector que se quere facer tamén, entendo eu, co control da organización, tendo en conta tamén o meu descoñecemento interno do propio PSOE, pero que se quere facer co control e, ademais, que hoxe esa señora diga non somos nin de esquerdas nin de dereitas e que te estás posicionando do lado dos intereses económicos que é do que levamos falando todas estas semanas, non? Isto non era garantir a gobernabilidade e por iso despois supostamente non vou aceptar esos orzamentos e vou adiar as outras eleccións. Non, isto é unha cuestión de que a min me están presionando porque eu represento e son o brazo executor tamén duns intereses que agora mesmo están trastocados por máis de 300 días de goberno en funcións.
Gonzalo, brevemente, por favor. Yo lo primero es respetar lo que decide el Partido Socialista y tal. Libertad de conciencia en voto. No, yo puedo criticar y podré opinar, claro que sí. Libertad de conciencia en voto, sí. En un caso y en el otro hubiera sido muy bueno. Ahora, los que ejercían antes, los que decían que no podía haber libertad de voto, que ahora sean los abanderados en la defensa de eso, es un poco extraño. Eso por ahí. Segundo, yo no quiero defender a Susana Díaz, pero hay que interpretar las palabras que dice y entenderlas bien. Ella lo que estaba diciendo es que cuando se saliese de la reunión, que no hubiese socialistas buenos y socialistas malos, que no hubiese socialistas de izquierda y socialistas de derecha. ¿Esto qué está pasando? Que la gente del Partido Popular, interpretando las palabras de la gente del Partido Socialista, es nuevo. Yo creo, primero, el Partido Socialista es una situación terrible y muy difícil. Creo que las soluciones que le proporciona Podemos creo que se puede ser peor. Que se ausenten 11 diputados del Parlamento es surrealista. Que haya una abstención técnica es algo también que puede ser muchísimo peor, porque encima es avergonzarse tanto lo que están haciendo que ya ni siquiera lo hacen de una triquiñuela o una cosa de estas. Ahora, todo esto es consecuencia de mantener durante 300 días una postura completamente inviable que negaba los resultados electorales, que negaba la realidad, que era el no es no. A ver, venga, es que tengo que ir a Pero unha cuestión de orden sin acritud, que decía Felipe González. Gonzalo Uche agradecería que cando fagas referencia ao que digo eu, digas Manuel Lago. Quer dizer, que eso que acabas de decir ahora, o que di Podemos, o sea, eu non son militante de Podemos. Eu son simpatizante de Esquerda Unida, pero sobre todo cando estou nesta mesa, son Manuel Lago. E agradeceríache que cando digas... me gusta eso, mira. Digas que son Manuel Lago, por favor. Manuel Lago, que non Manolo Lago, porque tes menos Manuel de 50 Lago. Máis de 50. Esta teoría xa te explicarei despois. Vale. Última pausa Mira, publicitaria. a mí me parece ahora déjame. Publicitaria. Me parece A muy ver. bien, pero vamos a hacerlo siempre entonces. Vamos a hacerlo siempre. Entonces dirijamos a nosotros por el nombre, no por los partidos. Exactamente. Bueno, me parece muy bien. Vamos a hacer pausa publicitaria, como les decía, hoy movilización institucional, digamos, do Bloque Nacionalista Galego, acompañado de En Marea, para reclamar que se dé cumplimiento a un mandato parlamentario, una petición cursada desde Galicia para que la AP9 pase a ser competencia nuestra, competencia de este país. Enseguida volvemos.